La semana pasada comenzamos con los nombres de Dios. Estamos en la lección 4 y habíamos arrancado con algunas definiciones y con algunas historias en lo referente al término Elohim. ¿Se acuerdan? ¿Elohim qué es? ¿De qué manera? ¿En qué forma? Plural. Y habíamos visto algunas teorías también acerca del nombre. Y quedó pendiente, creo que llegamos a la parte aramea. Después de Elohim dice Dios, en arameo Elá y en griego Teos. ¿No llegamos ahí? La palabra aramea Elá se traduce Dios en el libro de Esdras. 4, 8 al 6, 18, etc. Y en el libro de Daniel, los dos libros tienen partes escritas en arameo. La palabra griega Teos se traduce Dios a través de todo el Nuevo Testamento. Ninguno de estos dos nombres contribuyen con algo nuevo a nuestro entendimiento acerca de Dios. O sea que es el Dios creador, ¿no? El Dios como singular, no como en el caso de Elohim, que era plural. ¿Qué dice el punto que sigue? Que tiene como título el Altísimo. La palabra hebrea Elohim, Elyon, se traduce altísimo y denota la supremacía y majestad indescriptible de Dios. En Salmo 97:9 leemos: porque tú, Jehová, eres alto sobre todas las tierras, eres muy exaltado sobre todos los dioses. La palabra se emplea 31 veces en las Escrituras, en los pasajes arameos de Daniel 2, 4b, 7, 28. El nombre Altísimo se traduce de la palabra aramea Yishai. En el Nuevo Testamento, el nombre Altísimo se traduce de la palabra griega Upsistos. Bueno, ahí todos los textos. Elión. ¿Escucharon alguna vez hablar de ese término? Hay una vieja canción, que no es tan vieja, pero la compuso Dani Berríos. Se llama El Shaddai. El Shaddai, El Shaddar, El Shaddai. Elión Adonai. ¿Elión o Elohim? No, Elión es esta, usa esta palabra, por eso me acordé. En la primera parte dice El Shaddai, Elión Adonai. Y después dice siglo, siglo, siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. Y usa estos términos que estamos viendo acá. Bueno, nos viene bien esta, porque la letra se refiere a los nombres de Dios. Y es hermosa porque, No, pero es muy linda, muy linda. como decía Dana en la oración, descubrir todo esto nos ayuda a exaltar más a Dios porque conocemos estos detalles. En el que sigue, Jonah, el Todopoderoso. Ahí arrancamos con el Shaddai. Shaddai, Pantocrator. La palabra hebrea Shaddai se traduce todopoderoso y denota el infinito poder de Dios. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra Shaddai se traduce Pantocrator y en la Vulgata se traduce omnipotens, del cual deriva la palabra en español omnipotente. Entonces, ¿qué significa el Shaddai? Todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, la canción de Dani Berríos tiene como título El Todopoderoso. Dana. Seguimos con Señor. Señor, hebreo, Adón, Adonai. El nombre Adón denota señorío y posesión. En las Escrituras, cuando el nombre se encuentra en una forma plural, Adonai, siempre se
se refiere a Dios. La forma plural denota intensidad. Dios es el absoluto Señor de todos sin excepción. El título Adonai denota el señorío de Dios sobre toda la creación. También comunica mucho acerca de la relación que existe entre Dios y su pueblo. Como el dueño y señor, Él se ha comprometido a sí mismo a cuidar a su pueblo y suplir sus necesidades. Como siervos del Señor nos comprometemos a servirle con absoluta obediencia. El nombre Adonai aparece 456 veces en las Escrituras con referencia a Dios. A Dios, entonces, ¿cómo? ¿Qué? Como Señor. Como Señor. Vamos, sería. Claro, como el amo, como el dueño. Hola, Cande, ¿cómo te va? Dios te bendiga. No sé si tenés para leer. Hola, buenas. Hola a todos. Sería Jehová. Yo. Bueno, el nombre Yahweh es el nombre personal de Dios y el que más se emplea en las Escrituras, 6.825 veces. En hebreo el nombre se escribe YHB corta H o HWHI. Aunque es incierta la verdadera pronunciación, es probablemente Yahvé o Yahweh. La gran mayoría de los maestros de la Biblia creen que el nombre Yahweh proviene del verbo hebreo Hayah, ser, Éxodo 3:14. El nombre denota la eternidad, inmutabilidad y unicidad de Dios. Es importante reconocer que el Señor Jesucristo usó este nombre con respecto a sí mismo en Juan 8, 58, 59 y así afirmó su deidad. Este hombre, Yahweh, es el que especialmente fue desplazado poco a poco a los otros primeros nombres, pues en este Dios se reveló como el Dios de gracia, siempre. Se ha considerado que este es el más sagrado y el más característico de los nombres de Dios, el nombre incomunicable. Los judíos tenían temor supersticioso de usarlo, ya que leían el Levítico 24, 16 como sigue: y el que pronunciare el nombre de Yahweh irremisiblemente ha de morir. De consiguiente, al leer la Santa Escritura, sustituían el nombre por Adonai o por Elohim. Y los masoretas, aunque dejaban intactas las consonantes, le asignaban las vocales de estos nombres, y más frecuentemente las de Adonai. La verdadera derivación del nombre, su pronunciación original y su significado están más o menos perdidos en la oscuridad. Bien, esta definición corresponde a Berkov. Nosotros en la Biblia traducida por Casiodoro de Reina al español, ¿cómo leemos este nombre? Jehová. En realidad no es el verdadero nombre de Dios, Jehová. Acá no lo vamos a ver en el punto que viene. Entonces, ¿para qué me voy a adelantar? Van a decir. Pero sí, el más cercano, la pronunciación más cercana es Yahvé o Yahweh. Ella sería la fonética aparentemente más cercana a la pronunciación de las consonantes. Pero como dice ahí, que hasta el día de hoy, si uno lee alguna publicación en hebreo sobre Dios o sobre el nombre de Dios, no ponen ni Yahweh, ni Dios, ni Jehová, ponen algo o le escriben incompleto. En lugar de escribir Dios, escriben D-I-S.
O sea, le sacan algo. O sea, no tiene que sonar como si fuera Dios, como si se estuviera refiriendo a Dios, por el respeto y el temor que tenían de pronunciar su nombre en vano, ¿no? Entonces directamente no querían. Yo había leído una vez, no me acuerdo dónde, que hasta para escribirlo se bañaban no sé cuánto, si 7 veces, ¿no? No, bueno, por eso, pero era como que No sabía eso de bañarse 7 veces, sabía sí que cambiaban la pluma. Cada vez que escribían, hacían una copia, no usaban la misma pluma, la cambiaban por otra. Seguimos con el punto B. Gonza, tetragramatón. Tetragramatón. La forma latinificada más popular para el tetragramatón, YHPH, es Yahvé o Yahvé en latín, y durante la Edad Media lo fue Jehová o Lehová en latín. La mayoría de los hebraístas y algunos eruditos judíos han acordado en que la pronunciación Yahvé es la más próxima a la original. No obstante, otros, algunas congregaciones y estudiosos, se oponen a dicha forma, aludiendo que no se ha naturalizado o no es natural a los idiomas actuales como el español, o por así decirlo, que no se apega a las normas de transliteración. Y además alegan y apuntan al hecho aceptado hasta los mismos hebraístas y eruditos, que no se conoce a ciencia cierta la pronunciación original y que hasta desapareció por exceso de reverencia, supersticiones y tradiciones no bíblicas entre los judíos, que ordenaban no mencionar el nombre de Dios para, según ellos, evitar su empleo vano o profano. Entonces concluyen que por estos siglos de desuso y aún por la peculiaridad del idioma hebreo antiguo, en cuyo alfabeto no existen vocales escritas, hecho confirmado por los mismos peritos hebraicos, hicieron que la pronunciación exacta se perdiera. Una pista sobre la etimología de la frase latinizada Yahvé es la pronunciación de la forma abreviada del tetragramatón, cuya raíz hebrea es la. Se la considera la palabra más antigua para alabar a este mismo Dios, expresión contenida en la conocida frase en todos los idiomas, Aleluya. Ahora bien, sobre la forma latinizada Jehová, se sabe que ésta nació de una concepción errónea, es decir, desde el siglo VII después de Cristo, el equipo de Nahdanim o punteadores del texto bíblico empezaron a fijar las vocales escritas para el hebreo, porque antes solo se las pronunciaba. Cuando lidiaron con el nombre de Dios, solamente le asignaron las vocales según el texto de las palabras usuales para Dios. Elohim, vocales Hataf, Selog, Shva, original por ser, Aleph, letra gutural, Jolam, Haser o Hirim, Haser, que es la I. Adonai, vocales Hataf, Bataj, A, Shva, original por ser, Aleph, letra gutural, Jolam, Haser, Oi, Kamat, Hasem, vocales del arameo Shema, Hasem, el nombre, Shva, y Kamat. Ha es el artículo, el, la, los, las, y Shem, el renombre. Algunos traductores usaron asimilaciones que no se ajustaban a la pronunciación tradicional del pueblo hebreo. Así, por ejemplo, si aparecen juntos Adonai y Yahvé, a este último le corresponden las vocales de Elohim, y por puro efecto artístico las vocales Hashem. De Hashem tomemos por ejemplo el texto hebreo de Isaías 61.1, Ruach Adonai Elohim, escrito Yehohim, Alai Sha'am Mahash,
Hashem, escrito Sheva, Oti, el espíritu de Adonai Elohim está sobre mí, porque Hashem me ungió. De modo que el traductor español antiguo creyó en las secundarias vocales, en las secuencias letra vocal del nombre divino, una real pronunciación. Mas aquello era solo una convención al momento de leer el nombre. Como se puede ver, se centró en la forma más abundante, Jehová, y de allí pasó como Jehová, asunto lejano del original hebreo, pues es finalmente el resultado de las consonantes del nombre Yahvé con las vocales del título Mi Señor, Adonai. ¿Quedó clarito? ¿Qué se siente? Es a propósito. Es un don eso. Te mereces un mate. sí. Lo regalan. Hijo de quién serás, ¿no? Hijo tío. Bueno, en síntesis, de las consonantes de Yahweh, intercalaron las vocales correspondientes a Elohim y Adonai. O sea, las vocales que suenan en Elohim y Adonai las metieron entre las consonantes de Yahweh. Por eso, y ahí dice clarito que fue en su momento una especie de convención de acuerdo para identificar el nombre de Dios de esa manera cuando se hace la traducción del latín al latín y después al español. Pero no es que sea la real o el real nombre de Dios, ¿se entiende? Fue algo que, como mi torno, lo hice provisorio para siempre. O sea, fue una... Los provisorios para siempre, bueno, ese nombre fue algo en ese momento que surgió, pero después se mantuvo en las traducciones. Pero no quiere decir que sea el que... Cuando lleguemos al cielo no mantiene. El que originalmente se utilizó. Acuérdense, creo que lo citamos la semana pasada, ¿no? Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién me manda? ¿Qué les digo? ¿Quién me manda? Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Yo soy. Bueno, entramos en el punto C, que también algo mencionábamos la semana pasada, de los nombres compuestos. En la Biblia aparecen, ya en la traducción al español, por ejemplo, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, ¿qué más? Jehová Nisi. Bueno, ahora vamos a entrar Sabaoth. Vamos a entrar ahora a leer las definiciones de cada uno de estos nombres. Y Jonah. Ejemplos de nombres compuestos. Ejemplos de nombres compuestos. Jehová de los ejércitos, en hebreo, Yahweh Sabaoth. El nombre Yahweh Sabaoth representa a Dios como el omnipotente rey y guerrero, quien reina sobre su pueblo y los protege. Jehová el Altísimo, hebreo, Yahweh el Ayón. El nombre Yahweh el Ayón habla de la soberanía, exaltación y majestad de Yahweh. Dios es el Señor sobre todo y digno de toda adoración y alabanza. Salmo 7:17, 47:2, 97:9. Jehová proveerá, hebreo, Yahweh Jireh. Este nombre fue dado a Dios por el patriarca Abraham en Génesis 22:14. En obediencia al mandato de Dios, Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar como un sacrificio. Antes que Abraham pudiera matar a su hijo, Dios lo detuvo y proveyó un carnero en su lugar. El Señor es mi bandera o estandarte, en hebreo, Yahweh Nisi. Este nombre fue dado a Dios por Moisés en Éxodo 17:15, después que Dios derrotó el ejército de Amalek.
El Señor santifica, en hebreo Yahweh o Adesh. El nombre aparece por primera vez en Éxodo 31:13 y aparece varias veces en el libro de Levítico, en el capítulo 20, versículo 8, 21:8, 15, 23, 22:9, 16 y 32. La palabra santificar, el hebreo kadash, significa preparar algo o alguien de su uso común y separar algo o alguien de su uso común y consagrarlo o dedicarlo a un propósito especial. El Señor es mi pastor, en hebreo Yahweh Ra. Este nombre se encuentra en uno de los más conocidos y amados capítulos de toda la Escritura, en el Salmo 23. El Señor tu sanador, en hebreo Yahweh Rafa. Este nombre se encuentra en Éxodo 15:26, donde Moisés declara las promesas de Dios a la nación de Israel. El Señor está aquí o presente, en hebreo Yahweh Sama. El nombre se encuentra en Ezequiel 48:35, donde Dios promete su presencia en la completa restauración de su pueblo en los últimos días. El Señor, justicia nuestra, en hebreo Yahweh Sidkenu. El nombre se encuentra en Jeremías 23, 5 y 6. En este texto Dios promete que el Mesías salvaría a su pueblo y reinaría sobre ellos con perfecta justicia. O en esta lista, que no es completa. ¿Por qué digo que no es completa? Porque hay muchos más nombres de Dios. En la Biblia aparecen muchos adjetivos de Dios que se mencionan, pero que no son populares, conocidos. Estos serían los que más se conocen, los que más se destacan, aunque les confieso que de acá, de toda esta lista, yo en realidad tenía 5 o 6, pero acá tenemos más que 5 o 6. Por ejemplo, el Señor es mi pastor. Siempre leíamos o conocíamos que sí, pero ¿cómo se lo nombra acá? Yahweh Ra. Yahweh Rafa. El Señor es tu sanador. El Señor está aquí o presente, hebreo, Yahweh Samaj. ¿Alguna vez escucharon esos nombres? No los usamos, nosotros no los usamos, pero evidentemente el pueblo de Dios se refería a Dios de esa manera cuando Dios se manifestaba de esa manera. Sabaoth. Tampoco era muy conocido, pero ¿en qué momento aparece, después de qué hecho aparece ese nombre? Sabaoth. Lo leíamos recién. ¿Después de qué hecho de Moisés? No está en la cita. ¿No tenemos? No tiene cita. ¿No lo leímos? El Sí, primero. Sábado, sí, leí. Bueno, pero lo habíamos leído. Después de una batalla con Amalek. ¿No lo leímos eso? No. Pero correspondía al Dios guerrero, al Dios que peleaba por su pueblo. Y cuando surge después de una victoria, ¿no? Nos queda la última clase. Nadie festeja, nadie dice gloria a Dios. ¿La que viene es la última? ¿Una clase más nomás? Y ahí hacemos la... ¿A vos te parece? ¿Tienen la hojita de cuestionario de repaso? No sé, no sé. Sienta ahí. Bueno. Normalmente lo que pasa es que, a ver, lo que seguiría ahora a continuación de los atributos de Dios, que sí es lo último de lo que sería una materia completa,
es Trinidad. Y es densa Trinidad. O sea, densa. Hay mucho material, muchos conceptos que demandan, justamente por eso la separamos. Porque antes estaba incluida en atributos y ahora Trinidad se estudia por separado a atributos de Dios. La idea, lo que pasa es que nos quedan 2 semanas. No, siempre hacemos el receso en julio. Terminamos el primer cuatrimestre ahora, para después de las vacaciones de invierno comenzar con el segundo cuatrimestre. Así que lo que sería Trinidad lo dejamos porque es largo y demanda concentración por la cantidad de términos teológicos que tenemos en Trinidad y aparte por la historia. O sea que todo Trinidad va a ser en el Todo segundo. Trinidad va a ser en el segundo cuatrimestre y vamos a verlo tranquilo, porque ahora no nos dan los tiempos para hacerlo. Pero sí, la semana que viene vamos a trabajar sobre el cuestionario de repaso. Ustedes tienen ahí la hojita que dice atributos de Dios, cuestionario de repaso, y fíjense que las 16 preguntas que hay ahí comprenden todo lo que vimos hasta ahora. Desde las maneras en que Dios se reveló hasta los nombres de Dios, ¿no? No sé si los hermanos que están conectados, si Cande, vos tenés el cuestionario. Sí, lo tengo. Bueno. La idea entonces es que... Perdón, entonces veríamos eso la clase que viene y terminaría atributos de Dios hasta que nos inscribamos en Trinidad el cuatrimestre que viene. Exacto. ¿No? Pero sí nos juntamos la semana que viene para trabajar sobre las respuestas del cuestionario, para hacer una especie de repaso conjunto para comprobar las respuestas. ¿Y colación por medio? Claro, obvio. Esa es la que te das cuenta, Cande, con qué tengo que lidiar acá. Cande, todo el año venimos por lo menos. Re triste. Yo voy a prepararme, no sé, algo para mí. Viajá, Cande, Yo voy viajá. con David. Mándenme unos bizcochitos, algo con encomienda. Ya te corto con bizcochito. Bizcochito para arrancar. ¿En qué dimensiones Dios se reveló al hombre? ¿Qué es un atributo comunicable y uno incomunicable? Comunicable que se comunica. ¿Qué significa aseidad? ¿Qué significa unicidad? Se entienden las preguntas, ¿no? Siempre, como decimos, las respuestas a los cuestionarios de repaso están en la hoja. No es que tienen que ir muy lejos a buscar la respuesta, es simplemente hacer un repaso y poder ahí, bueno, completar las respuestas para fijar los conocimientos básicos, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo. Así que tienen toda la semana para trabajar tranquilos sobre las preguntas y terminamos de esta manera, en este sencillo pero emotivo acto. No, vamos a terminar después de la colación. Igual No se da por terminar el curso. es que ya hay que ver si podemos organizarlo con el resto de los grupos. Para no ser nosotros, sino hacemos una bandada. Vamos a comer demasiado, sino tampoco. Bueno, Bueno, acá falta Gonza, Maru. claro, falta Gonza, Maru. Así que vamos a decirle, hacemos un repaso general, completamos con los que faltaron, hacemos una conclusión y nos sacrificamos por el grupo. Por el grupo. ¿Terminamos orando? Señor, te agradecemos, Padre, porque pudimos pasar este tiempo, porque
Sabemos que tú, Señor, estuviste entre nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, tan inmenso, Señor, pero aún así, Señor, tenemos la posibilidad de conocerte, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos ahora, Señor, que tú te quedes, Señor, en este lugar, Señor, en el próximo curso y también, Señor, con los que se vuelven a su casa, Señor, que tú los guardes, los cuides, Señor. Te pedimos que tú puedas estar con nosotros en lo que queda este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, Candé. Dios te bendiga.